Entonces, buenos días a todos. El tema de hoy, el día de hoy vamos a ver, entonces vamos a iniciar primero con la meta, 18 de mayo. ¿Alguien me quiere decir cuál es la meta, porfa? Porfa. ¿Cuál es la meta número 2? ¿Cuál es la meta número 2, estudiantes? ¿Están perdidos? Chicos, meta número 2. ¿Se les olvidó la meta número 2? Identifica las pautas que tiene la literatura griega, ¿listo? Entonces hay que reconocerla, ¿listo? Entonces para que por favor la tengan presente. Nuestro tema del día de hoy es el Renacimiento. Entonces para que por favor estemos atentos. Bueno, antes de iniciar a contarles qué es el Renacimiento tenemos que hacer digámoslo así, un paso a paso de lo que se evidenció. Entonces, vamos a empezar. Cuando yo hablo de literatura tengo que iniciar hablando sobre ese proceso que se evidenció en un mecanismo que se llama Europa, ¿cierto? Europa. ¿Por qué Europa? Si sabemos, Europa es uno de los continentes que tiene más o mayor, digámoslo así, formas, recursos, formas y recursos para hablar sobre una sociedad. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, pues es lo que se ha evidenciado. Cuando ya hablamos de como tal la literatura, entonces entramos a otro componente. ¿Listo? Entonces, ¿alguien me quiere recordar qué fue la literatura medieval y la literatura griega, por favor? Por favor. Ya les ayudé con la mitad de Europa, con su continente, formas y recursos sobre una sociedad. Entonces, ¿a qué se equilibró esa literatura en la Edad Media? O literatura griega o literatura medieval. ¿Alguno, porfa, que me colabore? ¿Quién dijo yo por el 100? ¿No? Bueno. Iniciamos que la literatura pues son pensamientos. Esos pensamientos se dan antes de Cristo y después de Cristo. ¿Listo? Que es lo básico, que es lo que tenemos que tener como tal, con claridad. ¿Listo? Cuando pasa esto antes de Cristo y después de Cristo, tenemos que tener claro que tenemos que evidenciar los imperios. Entonces hablamos del imperio bizantino y el imperio romano. Cuando hablamos de este tipo de sociedades que se dan en este momento, tenemos que hablar sobre las conductas que ellos nos dan. Entonces hablamos de la cultura, hablamos de la religión, hablamos de la política y hablamos de los aspectos sociales. ¿Listo? Hasta ahí estamos claritos, chicos. ¿Alguno que me diga sí o no? Por favor. Señor. ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, teniendo en cuenta los pensamientos que se dan en este tipo de literatura, desde los imperios, empezamos a ver una transformación. ¿De dónde? ¿De dónde hay esa transformación? Esa transformación, pues, va dándose en qué momento, chicos. Entonces, ahí es donde yo necesito que entremos a participar. ¿Dónde se da esa participación? ¿Qué pasó? ¿Están todavía dormidos? En las épocas. ¿Por qué es importante hablar de épocas? A ver, alguno que me colabore. ¿Por qué es importante hablar de épocas? Bueno, entonces me va a tocar a mí. Porque define los pensamientos de la época. Porque van narrando, van evidenciando eso que va sucediendo a partir de qué? De las vivencias. ¿Listo? Entonces, para que me recuerden acá. Entonces, las vivencias. ¿Cuál más? La realidad. ¿La justicia o la injusticia entraría ahí? ¿Ustedes qué creen? ¿O las dos? ¿Entrarían las dos o no?
también podemos hablar sobre la violación de la sociedad. Aquí podemos también hablar de los valores morales. Y aquí también podemos hablar del poder. Bueno, como ustedes evidenciaron en sus clases de la semana pasada que hablamos sobre la literatura griega y la literatura medieval, quisiera que alguno me contara qué es esa literatura griega. A ver, alguno que me ayude. Ya les desmenucé todo, ahora necesito que alguno me ayude con lo que es la literatura griega. ¿Qué fue la literatura griega? Para poder ahí sí entrar con nuestro tema del Renacimiento. ¿Ninguno? Se clasificaron los tres géneros literarios. Bien, se dan los géneros literarios. ¿Por qué se dan esos géneros literarios? Porque hay filósofos que piensan como en dividir cada parte de la literatura. Muy bien, listo. Teniendo claro que la literatura lo que hace es clasificarla, entonces cada tipo de literatura que vamos a ir evidenciando nos va a dar unas características y esos tipos de textos que se crean. ¿Qué es un tipo de texto, chicos? ¿Qué es un tipo de texto? Todo lo relacionado con la escritura. Todo relacionado con la escritura, o ya sea el discurso o las partes, digámoslo, gráficas o del arte. Muy bien, Kevin. Kevin me dijiste, ¿sí? ¿Cierto? Fue Kevin, ¿cierto? Pues yo diría que exponer información, ideas y conceptos de manera clara al lector. Exacto. Entonces la va clasificando, la va evidenciando y tú ya como lector puedes ir identificando qué va sucediendo en dónde. En unas épocas establecidas. Acuérdense que las épocas hablamos de siglos, hablamos de años o meses. Ténganlo muy presente. ¿Listo, chiquitos? Bueno, bebés, ahora sí. ¿Puedo borrar esto? Sí, señor. Sí. Espere. Esto es como dando Listo, ya. ¿Listo? Esto es como dando el repaso. Ahorita todo el mundo me tiene que mostrar el cuaderno. Entonces, si no se ha listado, alístese porque me tiene que dejar ver su carita hoy. ¿Listo? Bueno. Ahora sí vamos a entrar al tema que nos corresponde pues el día de hoy. Cuando yo hablo de este renacimiento, entonces ya hablamos de como tal el renacimiento. Entonces vamos a hacer como un estilo de mapa. A ver si me queda bien. Entonces renacimiento. Entonces vamos a decir, es el inicio. Ya me di cuenta que este marcador es que mancho. Es el inicio y desarrollo del pensamiento, ser en una sociedad. ¿Listo? ¿Por qué hablo de un desarrollo del pensamiento? Como ustedes tenían claro o saben, poco a poco el hombre fue modificando sus pautas cognitivas, sus comportamientos y sus, digámoslo así, sus expresiones frente a esa sociedad, que poco a poco lo fueron volviendo, digámoslo así, un ser dentro de una sociedad, ya pues compartiendo diversos momentos para poderse comunicar y expresar. ¿Listo? Entonces, vamos a darle como pauta a estas pequeñas características. ¿Listo? Entonces vamos a clasificarlo en tres momentos. Entonces vamos a clasificarlo en el inicio, digámoslo así, en su desarrollo, y vamos a clasificarlo en el proceso.
No puedo llegar a decir que el Renacimiento, pues digámoslo así, ha culminado porque hasta la actualidad se ha evidenciado digámoslo así, una mirada crítica frente a eso que sucedió en ese tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del inicio. Entonces vamos a hablar que primero se da en Italia. Esto sería el primer inicio. Entonces vamos a hablar que se da en Italia. ¿Italia hace parte del continente europeo? ¿Sí o no? Sí. Pues quiero hacer unas Ya, preguntas. Vamos a hablar que se da en el siglo XIV. Siglo XIV. Y termina, digámoslo así, y termina en el siglo XV. ¿Listo? Pues hasta ahí vamos claros. Hasta ese es el momento. ¿Listo? Cuando termina el siglo XV, su extensión se da por toda Europa. Entonces, ¿qué es lo básico? ¿Listo? Entonces, es lo principal. Se da en Europa. Cuando se da en Europa, ese proceso, entonces empezamos ahora sí con esas clasificaciones de lo que pues se iba evidenciando. Ese desarrollo se evidenció en el arte, la pintura, la escritura, la música, el discurso, ¿listo? Etcétera, etcétera, etcétera. No mentira, sí, me faltó. Y la sociedad. Perdón. Listo. Bueno. Ese desarrollo se va evidenciando. ¿Por qué se va evidenciando? Porque poco a poco esos autores o esos, digámoslo así, esos principales exponentes fueron dándole ese desarrollo a las diversas obras, que como ustedes ya lo dijeron anteriormente, y fueron dándose esas clasificaciones. Bueno, cuando ya hay esas clasificaciones, como dijo por ahí Kevin, solamente en algún momento era solamente escribir. Pero ya cuando el Renacimiento se da, entonces ya empieza esa clasificación totalmente diferente. Entonces empezamos a evidenciar que hay autores que empiezan a jugar con el color. Entonces aquí hablamos en el arte del color y del cuerpo. Empiezan a ser parte de ese proceso. En la pintura a jugar, digámoslo así, ya con rostros. Y pues el sentido que le dan, pues las diversas, digámoslo así, ¿cómo se diría? La mezcla también la mezcla de los colores blanco, negro y hasta ahí, no se da más. Entonces la escritura, hablamos sobre el proceso que tiene que ver con las historias. ¿Las historias de quién? Cristancho, ¿las historias de quién? ¿De quién podemos hablar? Uy, no se había salido. Entonces digamos, Nicolás, ¿historias de quién se contaban en esa época? ¿De quién se contaban esas historias? Nicolás, de la voz. Profe, pues eran más de caballería, Exacto. de castillos y todo eso, ¿no? Entonces hablamos de los héroes y de los caballos, o la caballería, muy bien. La música pues era inspiración, entonces utilizaban la lira y qué más. ¿Qué podían usar? La lira y qué más. La lira, ¿qué más? La flauta, ¿cuál más? Lira, flauta. ¿Cuál otro instrumento? La guitarra, ¿no? Muy bien. Entre otros, estamos haciéndolo como así a nivel general. En el discurso hablamos que pues tenían, digámoslo así, un desarrollo del lenguaje. ¿Cuál era la lengua que se hablaba en ese momento? Latín. ¿Listo? El latín, recuérdenlo siempre. Y en la sociedad, pues Profesor, hablamos... ¿se puede subir un poquitico la cámara para ver el título y ir tomando apuntes? Listo, dale, listo.
Y de la Yes. sociedad, dale, y en la sociedad hablamos de qué? De ese poder de la clase alta y la clase baja. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Cuando se da todo este proceso, entonces, ese desarrollo, entonces vamos a entrar a hablar sobre el proceso. ¿Qué es el proceso? Entonces, el proceso es cómo se va dando, pues, esas formas de expresión, que serían estas. ¿Cómo se dio ese proceso? Ese proceso inicia primero con encontrar la forma de comunicarlo. ¿Listo? Entonces, digamos, yo soy un autor y yo como autor voy a decir, quiero que mi obra sea una pintura. Ejemplo. No, pero ya otro autor dice, no, yo quiero que mi forma de expresar sea por medio de un texto. ¿Listo? En un texto. Exacto. Entonces yo digo, otro autor dice, yo quiero empezar con una canción. Entonces van clasificándolo. Si ven que lo que ya vieron anteriormente es la clasificación. Entonces para que lo vayan teniendo presente. Entonces primero encuentra esa forma de comunicarlo. Luego evidencia un tema. Tenganlo presente. Evidencia un tema. Cuando él clasifica el tema y sabe cómo comunicarlo, esto se vuelve más fácil para el autor y pues por ende el lector lo puede llegar a comprender mejor. Cuando ya tiene esta clasificación, entonces ahora sí le va a mostrar su pensamiento. Recuerden que la literatura y las diversas obras que se han creado nos van a crear algo positivo o algo negativo. ¿De qué? De esa sociedad que se está enmarcando. ¿Listo? Espérate, lo bajo un poquito para que vean la idea. Bueno. ¿Hasta ahí vamos bien o me devuelvo? ¿Alguien que me diga? Sí, estamos bien. Bien, entonces me voy a volver rápido para los que acabaron de entrar. ¿Listo? Renacimiento. Es la forma donde renace pues el pensamiento y ese diario vivir del ser humano dentro de una sociedad. Iniciamos que da pues su inicio en Italia durante el siglo XIV hasta el siglo XV, pues en todo lo que sería el continente europeo. Da un desarrollo o unas formas de expresión en el arte por medio del color y el cuerpo, en la pintura evidenciando pues los rostros y esas mezclas de los colores a blanco y negro, ¿listo? Luego se da también por medio de la escritura, donde cuenta pues diversas historias entre hazañas de héroes, caballeros o las diversas guerras que se daban en ese tiempo. También evidenciamos la música como forma de inspiración al momento de utilizar instrumentos musicales como la lira, la flauta, la guitarra, entre otros, listo para cantar canciones. Por medio del discurso pues desarrollaron un lenguaje propio de la lengua latín, que era la que provenía de este continente o desde este país de origen. ¿Listo? Que pues obviamente fue trascendiéndose y pues llegó a un cambio también. Y por medio de la sociedad, donde siempre se evidencia la clase alta y la clase baja, donde pues todas estas creaciones se evidenciaron en lo que el autor quería proponer, que era encontrar esa forma de comunicarla, cómo evidenciar algún tema, ya sea real o fantástico, y cómo ese pensamiento puede llegar a ser positivo o negativo frente a todo lo que lo rodeaba pues en ese momento. ¿Listo? Entonces con base en eso, pues entonces recordémoslo muy claro, después del Renacimiento se van a ir dando también diversas críticas frente a eso que sucedía. ¿Listo? Entonces les voy a compartir una cosita para que ustedes también lo tengan ahí claro, y es lo siguiente. Entonces para que también lo recuerden. ¿Listo? Entonces hablamos sobre las obras y los autores del Renacimiento. Entonces para que lo tengan presente, chicos. ¿Listo? Entonces estas obras enmarcaban pues lo que yo les estaba contando en cuanto pues a estas características, pero pues hay unos que fueron ya más claros. Vamos a iniciar con el primero. Entonces van a recordar a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, para que se acuerden muy bien.
es importante que ustedes recuerden que este gran autor plasmó la belleza de una mujer no convencional en ese momento y jugó con esos colores y esas tendencias que pues en ese momento no eran muy evidenciales. ¿Listo? Entonces para que recuerden, se le conoce como Mona Lisa o Gioconda, ¿listo? Para que lo tengan presente. La Capilla Sixtina de Miguel Ángel también es una de las obras también más importantes, para que recuerden pues donde se plasmaba pues el quehacer, digámoslo, de esta religión católica y cristiana, porque pues evidenciamos eso, este proceso de superación y nivelación que se dan ante las diversas características, pues para que lo tengan presente. Otra obra muy importante, necesito que me digan cuál es la obra más importante que ustedes están leyendo en este momento, en español. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, muy bien, señor Torres, es otra obra emblemática del Renacimiento, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el hombre, y digámoslo así, el hombre en sus facciones fue contando esa historia. Recuerden que todos esos viajes, todas esas aventuras que tuvo pues el señor Quijote de la Mancha y su amigo Sancho Panza y Dulcinea del Toboso y bueno, todas las características que lo enmarcan, ¿listo? Recuerden siempre que el tiempo y el espacio también son importantes. También les voy a contar otras obras que pues también son importantes y ustedes de pronto se acuerdan. ¿Se acuerdan de la obra de Romeo y Julieta? La obra de Romeo y Sí. Julieta también es importante, de William Shakespeare. Entonces para que también lo recuerden. ¿Listo? Entonces pues como para que lo tengan presente. Y hay otra obra que se llama La Divina Comedia, que es de Dante Alighieri, que también es importante porque ustedes la recuerden. Sino que solamente quiero que ustedes pues también identifiquen que estas tres fueron las que les dieron como el mecanismo a la literatura. ¿Listo? Entonces pues a forma de tema, entonces pues recordarles que pues estas fueron las diversas características que tuvo esa literatura del Renacimiento después de todo lo que se evidenció entre los diversos cambios, digámoslo así, sociales que se evidenciaron en los imperios. ¿Listo? Entonces hasta ahí quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta. Que me cuente, porfa. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Chicos. No, profe, todo claro. ¿Todo muy clarito? Bueno, chiquitos y chiquitas. Como ustedes han sabido, la semana pasada pues no nos vimos. Entonces pues yo quiero mostrarles algo para que no se asusten. Entonces pues les voy a mostrar algo que es importante que usted lo reconozca para que no me le duela la cabeza. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Un momentico. No me quiere estar. Bueno. Este es nuestro hermoso panorama de notas. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. Sino que hoy no sé qué le está pasando a esto que no me quiere dejar ver bien la pantalla. No me deja ver bien la pantalla, chavos. Bueno. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 notas del segundo periodo. 5 notas. Del 22 de abril, esto hacia atrás, esto ya pues no, porque esto es del primer periodo, entonces esto pues ya no entraría. Tenemos 5 pues, notas, con la de hoy son 6 para que por favor lo tengan presente. Voy a irles diciendo quién va pasando, digámoslo hasta este momento, segundo periodo. Entonces, el señor Saavedra iría pasando segundo periodo, el señor Cortés se va quedando con 1, 2, 3, 4, casi 5 actividades pendientes, el señor Ortiz también está pendiente más o menos 4 actividades para que por favor se ponga al día. Estefanía iría pasando. Francisca me debe 2 notas. Harold me debe 1 nota. Juliana me debe 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas. Kevin Lozano me debe nada, va bien, muy bien. Kevin Belandia me debe 2 noticas. Luis Gutiérrez no me debe nada, va pasando. Luisa Puentes va pasando. Miguel Cristancho va pasando. La señorita Mancipe, Paula, me debe 1 nota. Nicole Vaquiro va pasando. Nicolás Andrés de la Hoz va pasando. Santiago Capera va pasando.
El señor Santiago Romero me debe 4 notas. La señorita Sara Gaitán va pasando. Sebastián Daza me debe 1, 2, 3, 4, 5, las 5 notas. Sebastián Torres va pasando. Valentina Martínez va pasando. Y la señorita Valentina Santofimio me debe 1 nota. ¿Listo? Entonces, para que por favor... Profe, una pregunta. ¿Y será que usted nos puede enviar por el interno, bueno, por el interno, no, por el grupo del WhatsApp, ahí, así como siempre han hecho, que notas son las que nos hacen falta? Sí, ténganlo presente. Yo ahorita les voy a enviar un pantallazo de lo que me debe, o sea, del nombre de la actividad en la parte de arriba y cuál es la que debe, pues usted evidencia y va buscando. Listo, yo les voy a mandar un PDF. Ténganme paciencia por ahí antes de las 11, pues entonces les dejo eso. Se me olvidaba contarles No, profe, para saber qué actividades nos hacen falta y completarlas. Listo, bien. Entonces el día de hoy tenemos pues una pequeña actividad para que por favor la realicemos. Entonces dice: hola chicos, espero se encuentren muy bien. El trabajo del día de hoy es el siguiente. Debe tener pues la participación en la videoconferencia. Entonces hablamos que Kevin, Nicolás de la O, Sebastián Torres y otros tuvieron participación, muy bien. La segunda, realizaron dibujos alusivos sobre el tema del Renacimiento. Usted puede hacer lo que quiera. Puede hacer algo de una guerra, puede hacer algo emblemático. Ya usted decide cómo lo quiere hacer. La segunda, en la A, sería: explique por qué el Renacimiento es el origen de lo nuevo. Entonces ahí tú me vas a dar crítica constructiva. Y la B, ¿cuál fue la importancia del Renacimiento en la literatura? ¿Listo? Entonces usted va a contestar esas 2 preguntitas más el dibujo y me las evidencia por plataforma y tiene plazo hasta las 10 de la mañana. ¿Listo? Para que no se me acumulen y no se me saturen. ¿Listo? Entonces, con base en eso... ¿Solo tenemos media hora para hacer esa actividad? Sí, eso no se demoran más. No se demoran más. ¿Listo? Entonces, pues, chiquitos y chiquitas, no siendo más... Profe, una pregunta. ¿Y se le envía también foto de los apuntes de hoy o no? No, por favor, todo el mundo activa su cámara. Y por favor, me deja ver los apuntes pertinentes del día de hoy, por favor. Entonces, Profe, me hace falta un poquito. Tengo que correr un poquito para el otro no lado. importa lo que tengan. Profe, yo no copié. Lo que tengan, porfa, lo que tengan, déjenme ver. Es importante que tomen los Tampoco apuntes. copié, señor. Bueno, entonces muéstrame a ver qué hicieron. A ver, ¿quién me muestra por ahí? Kevin se calvió. Profe, yo no copié nada. ¿Por qué no Perdón. copiaste nada, mi amor? Estoy calvo. Mira, profe. Porque no sé. Bien Kevin Belandia, bien Sara Gaitán y el resto, pues bueno. Entonces yo les cuento eso. Acuérdense que el video... Profe, muy bien, lo que pasa es que Francisca no tiene internet. muy Entonces, bien. ¿Qué va, mentirosa? Muy bien, Nicolás, muy bien. Esto. Bueno, no importa chicos, entonces yo voy a hablar con la profe Nit y la profe Nit pues es la que me dice a qué personas se les envía el video del día de hoy. ¿Listo? Muy bien Estefanía Vera, muy bien Sebastián Torres, muchísimas gracias. Profe, envíalo al grupo, ¿no? No, creo que... No, Paila, no, porque No. nosotros sí madrugando y los otros por allá durmiendo. Tranquilos, tranquilos. No, pues la profe Nit es la que se encarga de enviarle a los chicos que necesitan porque no tienen de pronto pues el recurso del internet o eso, ¿listo? Pero con base en eso ya se me sale de las manos. ¿Listo? Entonces los dejo chiquitos y chiquitas, Dios me los bendiga. Chao. Preciosos. Sí, te amo. Chao. Hasta luego, profe. Chao, Dios me Chao. los bendiga. Chao, Santo Bimio.